Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a abordar el tema de sistema digestivo junto con mis compañeros Enrique Cruz Gómez, Jania Fernández Ramírez, Alejandra Gómez Blanco, José Andrés Rivera y yo, Paola García. Este tema fue abordado por la catedrática Susana Ponce, que también nos impartió la materia de medicina forense, anatomía y fisiología. Bueno, primero vamos a empezar con qué es el aparato digestivo. Este está formado por un tracto gastrointestinal o también es conocido como un tracto digestivo. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos que están unidos por un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano, así como se muestra en la imagen. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Después sigue la importancia de la digestión. Este es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente todo esto en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, el crecimiento y la reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en los aminoácidos, las grasas, en ácidos grasos y glicerol, y los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples. Vamos a hablar del funcionamiento del aparato digestivo. Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede abordar y transportar los nutrientes a donde se necesitan. El intestino grueso absorbe agua y los productos de desecho. La digestión se convierte en heces, que es la materia compuesta de residuos de alimentos. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el proceso digestivo. El proceso digestivo consta de varias etapas. Lo que viene siendo desde el primer órgano, que es considerado como la boca, y el movimiento que hace es masticar para poder hacerlo, para poder triturar los pedazos de comida mucho más pequeños y más fácil para su digestión. A su vez, en los jugos digestivos que son añadidos en lo que viene siendo la boca, viene siendo la saliva, la cual es creada por las glándulas salivales que todos tenemos. En un adulto normal viene generando más o menos 1 litro a 1.2 litros de saliva en todo un día. Y a su vez, en esa misma saliva van unas enzimas las cuales ayudan a la descomposición química de lo que viene siendo el alimento. Después pasamos al esófago y el movimiento que hace es el peristalsis, el cual viene siendo un movimiento involuntario, el cual hace que el músculo se contraiga y sea mucho más fácil para que el alimento ya en pedacitos se pueda ir moviendo mucho más fácil por lo que viene siendo nuestro aparato digestivo. En el esófago no encontramos ningún tipo de jugo digestivo, simplemente pasa hasta llegar al estómago. Después nos encontramos que en el estómago, que viene siendo, el músculo superior en el estómago, el movimiento que hace, es el músculo superior en el estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. El jugo digestivo viene siendo ácido estomacal y enzimas digestivas, y
Lo que vienen siendo en partículas de alimentos que son descompuestas químicamente, pues vienen siendo las proteínas. Después del estómago, una vez que ya es digerido lo que viene siendo el alimento, pasa lo que viene siendo el intestino delgado, por el mismo movimiento del esófago que viene siendo el peristalsis. Igual, pues vienen siendo movimientos involuntarios que nosotros no controlamos y es donde el músculo se contrae. Entonces, conforme se va contrayendo, va pasando el alimento ya digerido y los jugos digestivos que son añadidos en el intestino delgado es el jugo digestivo del intestino delgado y en partículas de alimentos que son descompuestos químicamente, pues vienen siendo harinas, proteínas y carbohidratos. Después viene lo que es el páncreas. En el movimiento no tenemos ninguno. El jugo que este genera viene siendo el jugo pancreático. Y de partículas de alimentos que son descompuestos químicamente, pues vienen siendo los carbohidratos, grasas y proteínas. Luego viene el hígado. Movimientos como tal no tiene ninguno, pero sí genera lo que viene siendo un líquido llamado bilis. Y las partículas que descompone este mismo vienen siendo las grasas. Luego tenemos ya como último el intestino del grueso, que al igual que el esófago y el intestino delgado, pues es el mismo movimiento que viene siendo el peristalsis. De jugos digestivos que son añadidos no tenemos ninguno. Y lo que vienen siendo de las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente, tenemos lo que son las bacterias en el intestino grueso, también pueden descomponer químicamente los alimentos. Entonces, este viene siendo todo el proceso que tenemos que se tiene que hacer más bien para el proceso digestivo y también para poder adquirir los nutrientes de cada comida. Por consiguiente, vamos a tratar lo que es el proceso de descomposición de los alimentos, los cuales se transportan a través del tracto gastrointestinal. Los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas, ya como lo recalcó mi compañero Andrés anteriormente, ya sea por movimientos como masticar, exprimir, mezclar, como los ácidos estomacales, la bilis, enzimas, etcétera. Por consiguiente, se va a tratar de explicar lo que viene siendo la función de todo lo que compone el sistema digestivo, pues lo que son la boca, el esófago, el estómago, el páncreas, los que ya mencionó mi compañero Andrés, pero se van a tratar más como a profundizar más en ese tema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la boca en un aspecto más profundo y no tan general. Lo que viene siendo la boca hace el proceso digestivo pues, comienza en la boca. Cuando una persona mastica, las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima, como ya les comentaba, que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Después pasa al esófago. El esófago, después de tragar, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Luego, el estómago. Las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. Páncreas. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Después sigue lo que es el hígado. Este produce un jugo digestivo llamado bilis, que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser utilizada. Después sigue la vesícula biliar. Esta almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. El intestino delgado.
Este produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para de esta manera ayudar a descomponer químicamente todos los alimentos. El intestino delgado también absorbe agua con otros nutrientes. Por último se tiene el intestino grueso. En el intestino grueso, más que agua, se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. Bueno, ahora otra cosa que también es importante mencionar es el proceso de los alimentos digeridos, los cuales dice que el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio los va a pasar a través del cuerpo para almacenarlos y después utilizarlos. También hay células especiales que ayudan a que los nutrientes absorbidos crucen el revestimiento intestinal para así poder pasar al torrente sanguíneo. La sangre también transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. Y el hígado almacena y procesa y distribuye nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. Por otra parte, el sistema linfático es una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y un líquido llamado linfa, que lo transporta a través del cuerpo para poder combatir las infecciones y absorbe los ácidos grasos y las vitaminas. También el cuerpo utiliza azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol para poder desarrollar las sustancias necesarias para la energía, el crecimiento y la reparación de las células del cuerpo humano. Y bueno, una cuestión importante que la mayoría de las veces no nos hacemos es cómo es que el cuerpo controla el proceso digestivo. Normalmente, pues como dije, nunca nos hemos hecho esta cuestión, simplemente comemos y ni siquiera nos sabe pasar por la mente cómo es que nuestro cuerpo va captando, va adaptándose a este tipo de proceso. En este caso están las hormonas y los nervios que trabajan juntos para ayudar a controlar el proceso digestivo. Hay señales que fluyen del tracto gastrointestinal y que van de ida y vuelta del tracto gastrointestinal al cerebro, que van mandando señales para dar señal de que ya está lleno o ya está satisfecho. Y el páncreas también produce hormonas que son importantes para la digestión. Estas hormonas recubren el estómago y el intestino delgado, que producen y liberan hormonas para controlar el funcionamiento del aparato digestivo. En los nervios. El cuerpo tiene nervios que conectan el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, con el aparato digestivo y controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales se menciona que se hace agua en la boca. Esto para preparar la boca para comer. En el cuerpo también se tiene un sistema nervioso entérico compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Cuando los alimentos se estiran las paredes de este tracto, de los nervios se liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Los nervios también envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino
de contraerse o relajarse con el fin de empujar los alimentos a través de los intestinos. Bueno, ahora vamos a tratar de resolver algunas preguntas que nosotros mismos vamos a responder para aclarar un poquito más este tema. Bueno, la principal pregunta es, ¿qué es el sistema digestivo? El aparato digestivo, como ya sabemos, está formado por el tracto gastrointestinal, que también es conocido como tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Ahora, ¿por qué es importante la digestión? La digestión es muy importante debido a que el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse completamente sano. Ahora, ¿a qué ayuda el aparato digestivo? Ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas. Obviamente, pues para que sea mucho más fácil la digestión y el ingerirlos para nosotros. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, viene siendo lo mismo. Como ya se mencionó, lo que viene siendo el proceso de digestión, cada órgano o cada parte por la que está hecho el aparato digestivo tiene su función, como lo viene siendo desde la boca que genera enzimas para que la descomposición químicamente sea mucho más fácil para el alimento, como en el estómago, como en el intestino delgado y el intestino grueso. Cada uno tiene su función, al igual que el páncreas, al igual que el hígado, al igual que la vesícula biliar, pero esos ya vienen siendo tomados más que nada como órganos extras, no principales como lo vienen siendo ya la boca, esófago, estómago, y intestino delgado y intestino grueso, perdón. Entonces, por todo eso es donde pasa el alimento, es digerido y a su vez pues nos nutrimos. Así es como viene funcionando el aparato digestivo. Entonces, ¿cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? Perdón. Los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis, que ese ya se los mencioné, que vienen siendo los movimientos involuntarios que nosotros mismos no controlamos y ni nos damos cuenta. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. Otra cuestión importante es el cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos en pequeñas partes que el cuerpo puede utilizar. Los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan y este movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. También es importante mencionar cuál es la función de la boca en la descomposición de los alimentos. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también contiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones de los alimentos. ¿Cuál es la función del esófago? Después de tragar, la peristalsis, que es una serie de contracciones musculares como oleadas que transportan los alimentos a las diferentes estaciones de procesamiento del tracto digestivo, este empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Ahora, ¿cuál es la función del estómago? Las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. ¿Cuál es la función del páncreas? El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que, a su vez, descompone químicamente los carbohidratos, grasas y también las proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos
los cuales se llaman conductos. Ahora, ¿cuál es la función del hígado? El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis, que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. Y ahora, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. ¿Cuál es la función del intestino delgado? El intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos, y grasas. Produce algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. ¿Cuál es la función del intestino grueso? El intestino grueso más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Y por último, ¿qué le sucede a los alimentos digeridos? El intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o utilizarlos. Y así poder utilizar la energía obtenida para poder obtener un buen día con las actividades diarias que normalmente hacemos. Y pues bueno, creo que esto sería todo. ¿Algún comentario que quieran agregar? Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.